Muchas veces se ha indicado que México tiene todo el potencial para ser una de las más grandes potencias del mundo, y en efecto, es verdad. México tiene infinidad de recursos naturales, capital humano y una ubicación estratégica envidiables para llegar a convertirse en una potencia mundial. ¿Qué fortalezas tiene México para convertirse en el próximo actor mundial? Veámoslo a continuación, empecemos. Población. México tiene más de 120 millones de habitantes, siendo así el segundo país más poblado de Latinoamérica. México está entre los 11 países más poblados del mundo, y de la misma manera su capital, la Ciudad de México, es la novena ciudad más poblada de la Tierra. México es el país más poblado del mundo hispano, cuenta con aproximadamente un tercio de los hispanohablantes del planeta, es decir, de los 400 millones de hispanohablantes presentes en el mundo, 1 de cada 3 es mexicano. A pesar de que el español es el idioma más hablado en México, en el país existen 67 lenguas indígenas, así como un total de 287 idiomas que se hablan en todo el territorio mexicano, posicionándose así como el séptimo país con mayor diversidad lingüística en el mundo. La edad promedio de los mexicanos es de 26 años, una nación joven. Los niños entre 0 a 14 años conforman el 18% de la población, mientras que las personas entre 15 y 64 años el 68%. Esta cifra es un fuerte indicador de que México tiene potencial demográfico para sustentar su crecimiento a lo largo de las décadas que vendrán. Territorio. Pasa a veces que las personas no se dan cuenta lo inmenso que es México. Con un aproximado de 2 millones de kilómetros cuadrados, es el 14º país más grande del mundo. ¿Y eso qué tan grande es? Pues para hacernos una idea, miremos el mapa. Dentro de México cabrían los siguientes países: Alemania, Gran Bretaña, Austria, Bulgaria, Hungría, Portugal, Macedonia, Países Bajos, Dinamarca y demás países que me tardaría años en citar. En resumen, es un país muy grande, considerando que dentro de este podrían caber dos países que actualmente están entre las 5 principales potencias del mundo, que son Alemania y Gran Bretaña. México tiene casi 10.000 kilómetros de longitud de costa. De hecho, México es el país con más longitud de costa de Latinoamérica, superando a Brasil y Argentina con creces, siendo estos dos países más grandes que México inclusive, colocándose así como el 13º país con mayor longitud de costa en el mundo. Ubicación. México es uno de los países más privilegiadamente ubicados en el mundo. Es el país que funciona como punto de conexión de comercio, transporte e migración entre Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Desde sus playas paradisíacas en Cancún y el Caribe, que le generan miles de millones en el turismo cada año, hasta el otro lado de la nación, en el Pacífico, donde decenas de puertos importantes funcionan como punto de conexión para mercancías hacia Estados Unidos y Centroamérica. Al norte, México tiene el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, el cual es un vital socio comercial tanto para México como para Estados Unidos. Las economías desarrolladas de Canadá y Estados Unidos demandan bienes y servicios de Latinoamérica, y México es un paso obligatorio. Al tener contacto con dos océanos, las mercancías y productos fabricados en México pueden ir a Europa o Asia sin tener que pasar por ningún puerto extranjero o canal internacional, sometiéndose a tarifas e impuestos. Turismo, punto esencial para México. México está entre los 10 países más visitados y preferidos del mundo para los turistas internacionales. México es el país con más turistas de Latinoamérica, con más de 30 millones de turistas internacionales. México es el segundo país con más turistas internacionales en América después de Estados Unidos, lo siento Canadá. Las maravillosas civilizaciones que existieron como el Imperio Azteca fascinan a los turistas. De la misma manera, sus caribeñas playas en Cancún son un toque adicional a todos los diversos paisajes que México ofrece. La construcción de la relativamente nueva capital turística de México, Cancún, se inicia en 1967 con la entrega de estudios que avalaban que México estaba creciendo estrepitosamente en el turismo. Así, se dio inicio a la construcción de la que sería una de las ciudades turísticas más exitosas en el mundo. Actualmente, gracias a la alta demanda, Cancún es el cuarto destino turístico más caro para ir de vacaciones este año. Inversiones. México es el destino preferido para los empresarios. México es el primer país de Latinoamérica en ofrecer ventajas y facilidades para emprender negocios y proyectos. Así lo refleja el último informe de Doing Business, en donde México se coloca en la posición número 38, superando a Chile, el país campeón de la competitividad en Latinoamérica. Las leyes mexicanas permiten más fácilmente que las fábricas de países foráneos se instalen y produzcan en México una infinidad de productos. Asimismo, en lo que consta la movilidad de trabajadores, México ha impulsado reformas migratorias para hacer más fácil el movimiento del capital humano entre países y dentro de las mismas regiones del país. De la misma manera, en caso de que una empresa entre en bancarrota y enfrente problemas de insolvencia,
México se posiciona como el mejor país de Latinoamérica en el que las empresas pueden actuar con ciertos mecanismos para evitar que se queden con las manos atadas. Recursos naturales. México es un país rico en recursos naturales. La mayoría lastimosamente no se aprovechan correctamente o no son bien distribuidos. Un importante sector de la economía mexicana es la agricultura. Dada la inmensidad de su territorio y variedad de climas, México está entre los top 10 productores y exportadores de alimentos, como frutas, vegetales y arroz. Por citar un ejemplo, México es el primer productor mundial de aguacates. Asimismo, México es el octavo productor mundial de carne, produciendo casi un 4% del total de la producción mundial. En recursos naturales renovables, México posee importantes cantidades de madera, pero que han estado rigiendo con medidas de protección ambiental. México tiene reservas petroleras estimadas en 10.000 millones de barriles de petróleo, colocándose así dentro de los 20 países con mayores reservas probadas. La minería en México es sumamente esencial y aporta enormemente a la economía. Agua. Muchos piensan que México es un país desértico. Gran error. México tiene una increíble variedad de climas y topografía. De hecho, México está dentro de las 25 naciones con más agua en el mundo. Sus reservas de agua superan 3 veces a las de Alemania, y eso considerando que México es casi 6 veces más grande que Alemania. Como es de esperarse, las zonas con más abundancia de agua están ubicadas al sur, prácticamente en la frontera del país. Increíblemente, el 77% del agua que está disponible en México se utiliza para la agricultura. No es de sorprender, ya que es uno de los principales países productores de alimentos. Solo un 17% del agua se utiliza en el abastecimiento público, es decir, a la población. Así que cuando existe escasez de agua en México, por lo general se deben a problemas de irrigación y distribución, más que por falta de agua en sí. Industria. México es un monstruo en la manufactura. Se presenta como un rival para la China y demás países que necesitan mano de obra ágil y cualificada para producir sus diversas mercancías. El bajo crecimiento de China, demostrado al devaluar su moneda, es la oportunidad de oro para México para imponerse entre los principales países manufactureros del mundo. Actualmente, la mano de obra china ya es más cara que la mexicana, y países como Alemania y Estados Unidos miran a México como una alternativa a los costos que se incrementan de productos fabricados en China. México ha emprendido reformas en cuestiones como infraestructura, energía, telecomunicaciones, comunicaciones, etc. Estos avances han comenzado a dar sus frutos en la facilidad de interconectar a consumidores, fábricas y empresas. China se está ahogando dentro de sí misma, las condiciones ambientales son deplorables, y si bien México, especialmente su capital, no son un cuento de hadas, están en condiciones mucho mejores que China. Recordemos que la empresa estadounidense Ford ensambla sus autos en México. Esto da trabajo a miles de mexicanos y a la vez fortalece a la economía mexicana. Ejército. Las Fuerzas Armadas Mexicanas están integradas por el Ejército Mexicano, la Marina y la Fuerza Aérea. En términos de poder militar, las Fuerzas Armadas Mexicanas son las más prominentes de Latinoamérica, únicamente superadas por Brasil. A nivel mundial, las Fuerzas Armadas Mexicanas están en el puesto 31. México tiene más de 260.000 soldados, más 76.000 soldados de reserva. En el poder aéreo, México tiene más de 600 aeronaves. Sus principales aviones de combate son los Nordhoff F-5, de los cuales posee 12. De la misma manera, tiene 31 pilotos aproximadamente. La Armada Mexicana es clasificada como la segunda más fuerte en Latinoamérica, después de Colombia. Así es, incluso superando a Brasil. La Armada Mexicana consiste en más de 143 navíos de distintos tipos. El presupuesto militar de México es de $7.000 millones, el tercer presupuesto más alto de la región después de Brasil y Colombia. Gobierno. México es una república federal. El nombre oficial de la nación es los Estados Unidos Mexicanos, abreviado México, que consiste en 32 entidades federativas, siendo 31 estados y la capital una entidad federativa singular. El poder legislativo de México se basa en el Congreso de la Unión, que se divide en la Cámara de Diputados con un total de 500 diputados y el Senado con 128 senadores. El presidente mexicano es Enrique Peña Nieto, lleva aproximadamente más de 4 años en el cargo. El término de un presidente mexicano es de 6 años, sin posibilidad a reelección, ya que en ese caso serían 12 años de gobierno, con un salario aproximado de $2,5 millones de pesos mexicanos por año, o lo que equivaldría a $130,000 anuales. El presidente mexicano es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Economía. México es la segunda economía más grande de Latinoamérica después de Brasil, pero no por mucho tiempo. Brasil está en su más profunda recesión y dentro de algún tiempo se quedará sin el título de la economía más poderosa de Latinoamérica.
México tiene una tasa de 2,2 hijos por mujer, Brasil en cambio 1,8. Esto se traduce a que en el futuro México tendrá más crecimiento demográfico y por lo tanto económico. México actualmente es la 15ª potencia económica en el mundo, pero cálculos realizados muestran que de aquí en un poco más de 10 años, es decir, en el 2030, entrará a formar parte de las 10 más grandes potencias del mundo. Economistas saben que mientras Europa y América del Norte están creciendo cada vez menos, los mercados emergentes como India, México o Nigeria se impondrán como la nueva realidad geopolítica de aquel tiempo. En 2030, México habrá superado a Francia y Reino Unido como potencias económicas y se dirigirá a formar parte de los 5 países más poderosos del mundo en 2050. De aquí en 30 años, es decir, en el 2050, México será la 5ª potencia mundial, superando a Brasil, que estará en 6º lugar, si es que no está más puestos abajo por su recesión actual, que está prevista que dure 2 años más. En 2050, estas serán las 10 principales potencias del mundo: 1. China, 2. India, 3. Estados Unidos, 4. Indonesia, 5. México, 6. Brasil, 7. Japón, 8. Rusia, 9. Nigeria, 10. Alemania. Muchos economistas son optimistas del futuro que México tiene enfrente, un país con gran potencial en todos los sentidos. Mientras México siga creciendo a su ritmo actual y vaya avanzando en reducir la pobreza y corrupción, su transformación hacia un país desarrollado será una realidad. En 2050 México estará entre los 5 países más importantes del mundo y se coronará como la potencia indiscutible de Latinoamérica. Estos fueron los 10 datos más importantes de cómo México se está perfilando para convertirse en los próximos actores mundiales. No te pierdas más videos como este de los demás países de la región y el mundo. Si no lo estás aún, suscríbete para ver más contenido similar. Nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo. México y Brasil son los 2 grandes ejes de influencia económicos de América Latina, la nación hispanohablante más poblada del mundo, liderada por Manuel López Obrador, y la otra nación con más nativos de portugués en el planeta y principal economía de América Latina, liderada por Jair Bolsonaro. Los 2 países más importantes de la región, con 2 presidentes con ideologías opuestas, pero que fueron electos en un momento crucial en que sus pueblos, cansados de la corrupción, los políticos de siempre y demás, dieron un voto de castigo, en Brasil eligiendo a la extrema derecha y en México eligiendo a la izquierda. Ahora las 2 economías principales de América Latina luchan por la influencia económica del continente. El caso latinoamericano no es como el caso europeo, donde el eje franco-alemán son de la Unión Europea, donde Francia y Alemania tratan de enlazar cada vez más los lazos económicos, monetarios, fiscales y de seguridad entre los países europeos. En el caso de Latinoamérica, cada país sigue su rumbo. Intentos de integración como la CELAC o la UNASUR fracasaron rotundamente, mientras que otros como el Mercosur o la Alianza del Pacífico tienen un éxito parcial. Mientras América Latina trata de integrarse en un contexto comercial más complicado y sobre todo en el entorno político, con un alza de gobiernos de derecha y extrema derecha en el continente, trataremos de ver los prospectos económicos y políticos de Brasil versus México. ¿Quién ganará la carrera para liderar a América Latina? Les hablo Alejandro, sin más que decir, comencemos. La vida es un sube y baja, para los países también es así, nada es eterno, constante. Remontémonos al año 2012, en ese momento Brasil era una de las 5 economías que más crecía en el mundo, estaba a punto de superar al Reino Unido en términos mundiales de Producto Interior Bruto, y con una población galopante de más de 200 millones de habitantes, estaba en camino a ser el próximo Estados Unidos de Sudamérica. Al otro lado de la región, en ese mismo año, teníamos a México, que en ese año eligió a Enrique Peña Nieto por los siguientes 6 años, con la promesa de reducir la corrupción y violencia, esfuerzos que se realizaron pero que en la práctica no fueron así. Con más muertos que la guerra civil de Irak en la guerra contra las drogas, México se convirtió en uno de los países con las tasas de homicidio más altas del mundo, donde también se cometieron violaciones a los derechos humanos como los 43 estudiantes de Ayotzinapa y escándalos de corrupción como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. La economía mexicana en el 2012 crecía establemente en torno al 2 al 3%, pero la desigualdad crecía a pasos agigantados. La pobreza no se redujo considerablemente y sigue siendo elevada hasta el día de hoy, mientras que al otro lado, la economía brasileña crecía entre las tasas más altas del mundo, incluso llegando hasta el 8%, con una reducción de desigualdad importante. Pero a partir de la desaceleración de la economía china, de la cual dependía Brasil y demás factores, Brasil entró en una de sus peores recesiones. El resultado,
Hoy Brasil tiene una de las economías más miserables del continente junto a Argentina. Si ignoramos el estado fallido de Venezuela, país que está a punto de desaparecer, entre los países con las peores economías de América Latina nos encontramos a Brasil y Argentina, la primera y tercera economía de la región respectivamente. En términos de tasas de crecimiento económico, ningún país en América Latina está creciendo más lento que estos muchachos en 2017, 2018 y 2019, según una evaluación del Banco Mundial publicada el anterior 4 de junio del anterior año. En términos de PIB real, se proyecta que México y los pequeños estados centroamericanos crecerán 2.4 en 2018 y 2.7 en 2019. México es el motor de crecimiento de la región. Incluso con el muro fronterizo de Trump y la retórica anti-México del presidente estadounidense, se espera que México crezca de 1.8%, 2.2% y 2.5% durante los próximos años. Dentro de América del Sur, el crecimiento promedio será de 1,1% gracias a Brasil, luego aumentará al 2,9% el próximo año y tal vez al 3,3% en 2020. Se pronostica que el PIB de Brasil no crecerá más de 1% este año, no más de 1,8% el próximo año y tal vez 2,5% en 2020, lo que la convierte en la economía más grande y peor de la región. Afortunadamente Brasil está saliendo de su peor crisis en décadas y el crecimiento está llegando otra vez. Sin embargo, Brasil no volverá a crecer como antes y sigue dependiendo del modelo de exportaciones de materias primas como lo hizo en el pasado, ya que China crece cada vez más lento. ¿Cuál es el producto que más exporta a Brasil? ¿Aviones? ¿Carros? ¿Petróleo? No. ¿Es soja? Sí. Soja. En todas estas décadas Brasil ha ido cambiando su matriz exportadora y productiva, pero depende aún fuertemente de las materias primas. Más de un tercio de sus exportaciones vienen de ella. Por ejemplo, un 10% de las exportaciones brasileñas son soja, un 7% hierro y un 5% petróleo crudo. Todas las exportaciones de aviones, carros, tractores y maquinaria de alta tecnología no representan ni un 10% de las exportaciones de Brasil. En resumen, Brasil es un gigante industrial y agropecuario. Dadas sus inmensas y vastas reservas de recursos debido a su extensión, es una de las principales naciones que alimenta al mundo y la tercera nación que más carne produce en el planeta, con 22 millones de toneladas métricas de carne, siendo uno de los países más vacunos que existe, por decirlo así. Las emisiones de CO2 producto de la industria agropecuaria están destruyendo el medio ambiente y deforestando la Amazonía. Brasil es el país que más deforesta en el planeta, considerando que también posee la cuasi totalidad del Amazonas a su disposición. Las grandes ventajas de Brasil son sin duda su extensión territorial, que se calcula en más de 8 millones de kilómetros cuadrados, que está acompañada junto con las reservas de agua más grandes del mundo. Brasil tiene el mayor volumen de recursos renovables de agua dulce, con un total de aproximadamente 8.233 kilómetros cúbicos. El agua dulce en Brasil representa aproximadamente el 12% de los recursos de agua dulce del planeta. La región amazónica en Brasil contiene más del 70% del agua total dulce en Brasil. A pesar de tener numerosos recursos de agua dulce, una de las regiones más pobladas de Brasil, Sao Paulo, enfrenta una grave sequía. El acceso al agua dulce de los barrios pobres de las zonas urbanas sigue siendo un desafío para Brasil. Brasil tiene los recursos para poder dotar a su población con agua por las siguientes décadas, mientras que México, por ejemplo, es el país con más riesgo de sequía de desertificación de América Latina, poniéndolo como el primer país de la región con riesgo de no poder abastecer a su población con agua durante las próximas décadas. México es parte del Telecan, NAFTA en inglés, o lo que ahora se llama el USMCA, y sus relaciones siempre serán definidas por su relación con los Estados Unidos y Canadá. Desafortunadamente, México no es el líder debido al hecho que siempre estará detrás de los Estados Unidos en términos económicos y militares. Sin embargo, el nuevo tratado también es una ventaja para México, porque garantiza bastante que México siempre tendrá acceso al mercado estadounidense y siempre será un destino principal para la inversión estadounidense. Se predice que los Estados Unidos y Canadá crecerán aproximadamente un 30% en los próximos 15 años y México ciertamente se beneficiará de ello. Donald Trump junto con el gobierno mexicano y canadiense reformaron el NAFTA o Telecan y dieron lugar al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá UCMCA, el nuevo nombre del segundo bloque económico más grande del mundo detrás de la Unión Europea. México tiene a dos gigantes económicos, industriales y militares como vecinos. La integración de Norteamérica empuja obligatoriamente a México a desarrollarse económica e industrialmente. A pesar de la retórica anti-México del presidente Trump, es poco probable que esto afecte radicalmente a la economía o crecimiento de México como tal. El éxito de México siempre repercutirá en los Estados Unidos.
Además de eso, México siempre ha sido una economía liberal, mucho más abierta que Brasil. La economía de México es mucho más diversificada e industrializada que la del Brasil. Las principales exportaciones de México son automóviles, 34 mil millones, partes de vehículos, 27 mil millones, camiones de reparto, 25 mil millones, computadoras, 22 mil millones y teléfonos móviles con 17 mil millones. Más de la mitad de las exportaciones mexicanas son productos de alta tecnología, algo que Brasil no tiene y que ya veremos más adelante. México además detiene mucho petróleo y la reforma energética eliminó el monopolio estatal sobre la producción de petróleo, cosa que pueda cambiar seguramente con López Obrador. Además, también ha abierto su mercado de telecomunicaciones para una mayor competencia. Por lo tanto, México claramente ha tomado medidas para ser más competitivo que Brasil en muchos sentidos. Brasil, por otro lado, es el líder regional, ha estado tratando de crear un mercado común para los países sudamericanos, pero no ha tenido tanta suerte debido a la inestabilidad política en la región. Además, existe un gran desequilibrio en la región en términos del tamaño de la economía y población. Argentina, siendo el segundo país más grande de la región económicamente hablando, tiene una población ligeramente más pequeña que el estado brasileño de Sao Paulo. A partir de esto, se puede asumir con razón que Brasil siempre tendrá una gran ventaja sobre los demás países, y si quiere integrarse con ellos, siempre tendrá que hacer concesiones. Por ejemplo, ¿por qué el Parlamento del Mercosur tiene 18 miembros para cada país? ¿No debería ser una representación de la población como es en el Parlamento Europeo? Brasil se encuentra un poco con las manos atadas en cuestión económica. La situación de sus vecinos con las economías más grandes es complicada. Los dos países con las economías más grandes del Mercosur después de Brasil están en una situación delicada. Argentina enfrenta un riesgo de bancarrota y el ajuste financiero no permite que el país realce el vuelo. La tercera economía del Mercosur, Venezuela, actualmente suspendida, pero legalmente aún parte de la organización, está a punto de desaparecer como nación, mientras millones de sus nacionales se refugian en otras naciones de América Latina. En resumen, Brasil es el gigante de su entorno, es decir, no ayuda para nada. Estadísticamente, es difícil predecir cómo evolucionará la economía del Brasil y México de aquí en las próximas décadas, ya que eventos exógenos como crisis, desastres naturales u otros pueden impactar la situación de un país. Un ejemplo claro es Venezuela. Nadie hace 20 años pensaba que el país podría llegar a un estado de coma como lo está ahora, pero pasó, por un solo gobierno y a causa de dos hombres. Así el destino de México y Brasil también estará en el mando político de quien gobierna estas dos naciones. Nada es certero, porque hace tan solo 10 años atrás la situación era inversa. México tenía un gobierno de derecha, con Felipe Calderón, y de izquierda, con Lula da Silva. Hoy Brasil tiene al ultraderechista Bolsonaro y México a Manuel López Obrador, un izquierdista declarado. Pero si creemos a los pronósticos estadísticos, Brasil estará liderando América Latina económicamente con una economía más grande que cualquier país europeo y solo por debajo de China, India, Estados Unidos e Indonesia. México se posicionará como la sexta economía planetaria, pero hay que tener algo importante en cuenta. México tendrá en ese entonces unos 150 millones de habitantes, Brasil tendrá por lo mínimo 250 millones, es decir, 100 millones más. Es decir, México tendrá seguramente un PIB per cápita más elevado, industrias más competitivas como es el caso ahora, y formar parte del antiguo Telecán o el USMCA, que le proporcionará ventajas que Brasil no posee. No obstante, las mismas ventajas de México de tener a su vecino, que en ese entonces será la tercera economía del mundo, también son sus desventajas, pues siempre será dependiente de una medida u otra de Estados Unidos, a donde van la mayoría de sus exportaciones e importaciones. El éxito de México dependerá de la administración de López Obrador para reducir la corrupción, narcotráfico y convertir a México en un país libre de cáncer de la violencia y la droga que le ha costado a México trillones de pesos y cientos de miles de vidas. Brasil, por el otro lado, tiene grandes ventajas que emanan de la misma desventaja de sus vecinos. Brasil es la potencia económica, militar y demográfica más grande no solo de Sudamérica, pero de América Latina entera. Brasil tiene los recursos, petróleo, agua, gas, ganadería, y es uno de los países más extensos del mundo con la selva más importante del planeta. Lo que le impide a Brasil llegar a ser como los Estados Unidos es la corrupción galopante, la delincuencia y la fuerte dependencia del sector primario. Si Brasil logra corregir este rumbo con Bolsonaro o los próximos gobiernos, Brasil volverá a estar destinado para el estrellato. Mi voto personal sería para México, siendo un país con un potencial enorme en el aspecto industrial y económico conectando dos continentes, América del Norte y América Central y Sur. Su punto estratégico le será de vital importancia para quitarle la actual corona a Brasil en América Latina. No obstante, México tendrá que lidiar con la probable escasez de recursos en el 2050, recursos que Brasil en ese entonces sí tendrá. ¿Y tú?
¿Quién crees que dominará la escena geopolítica de América Latina durante los próximos 50 años? ¿Crees que Brasil ya tiene el éxito asegurado por sus recursos naturales? ¿O crees que por el otro lado México tiene más aspectos económicos que le están a su favor? Podemos recordar también, por ejemplo, que Venezuela es el país con más recursos petrolíferos del mundo, y aún así es un país que está en la extrema pobreza y en una situación totalmente caótica. Así que de una manera u otra, los recursos no lo son todo, pero la administración correcta de ellos es la clave para el progreso. Espero que les haya gustado el video, no olviden comentar más ideas de video o armar el debate en los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión. No se olviden de suscribirse a todas mis redes sociales si así lo desean y aportar en Patreon si también es su voluntad. Nos vemos en un próximo video. Un gran abrazo a todos. Si el mundo de hoy está cambiando constantemente, ¿cómo será en el 2050? Imagínense un mundo totalmente diferente, países más fuertes que otros, habrá naciones seguramente que ya no existirán, algunas por cambios políticos, otras por el cambio climático que las habrá desaparecido de la Tierra. Una cosa es segura, habrá sobrepoblación, más hambruna, más presión sobre los recursos alimenticios, más guerras y menos recursos. ¿Qué países dominarán el panorama mundial en la mitad del siglo XXI? Echémosle un vistazo a lo que el futuro nos depara. Empecemos. Número 10. Alemania. Alemania en el 2050 será el único país europeo que figure dentro de las 10 más grandes potencias del mundo. ¿Por qué? Pues porque los países europeos reportan bajas tasas de crecimiento y se espera que esta tendencia continúe. Además, la tasa de fertilidad en Europa es sumamente baja. Su población en realidad se está disminuyendo más que aumentando. De los 80 millones de alemanes en 2020, en 2050 habrán menos de 70 millones, incluyendo el millón de refugiados que Alemania recibió. Europa se tornará en un continente menos poderoso económicamente y con menos influencia en el mundo, siendo su único representante Alemania. La migración masiva de africanos a Europa y de inmigrantes musulmanes hará que la población en Europa aumente, mas no por fertilidad, sino por inmigración de países menos desarrollados. Europa y Alemania especialmente serán países mucho más multiétnicos, con una fuerte presencia del Islam, que empezará a igualar al catolicismo en número de fieles en Europa. Número 9. Nigeria. Por primera vez un país africano superará a una potencia europea en poder económico. Nigeria será la potencia indiscutible de África, con más de 400 millones de habitantes, colocándose como el cuarto país más poblado del mundo después de Estados Unidos. Para ese entonces, ya habrá más que duplicado su población. Actualmente ya es la economía más grande de África, pero en 2050 se colará entre las 10 más grandes potencias del mundo, algo realmente sorprendente y que demostrará que África empezará a surgir como un continente donde potencias emergentes están surgiendo. Nigeria es un país sumamente joven. La edad media de los nigerianos es de 17 años, inclusive por debajo de la minoría de edad. Esta edad, comparada a los 25 años de Latinoamérica y 45 de Europa, demuestra por qué Nigeria será el gigante de África en las décadas que vendrán. Actualmente es el país más rico en términos de producción en África, pero el país tiene grandes tasas de pobreza. Los recursos petroleros del país son en parte un empuje económico del que Nigeria se beneficia. Nigeria es el 12º productor mundial de petróleo, sobrepasando a México. La tasa de pobreza en Nigeria es del 33%, algo que algunas organizaciones han tachado como inaceptable, tratándose del país más rico y poderoso de África. Número 8. Rusia. Rusia después del colapso de la Unión Soviética nunca fue la misma. Aún así en el 2050 se impondrá dentro de las 10 potencias más grandes del mundo, pero no a nivel de una superpotencia como es de esperarse. Rusia actualmente tiene problemas en hacer crecer su población. Se estima que la población rusa se reducirá a más de 30 millones para la mitad del siglo XXI. Para ese entonces, ya China habrá superado militarmente a Rusia, por lo que Rusia ya no será un contrincante directo para Estados Unidos, ya que de hecho Estados Unidos ya no será ni la primera ni la segunda potencia mundial. Rusia para ese entonces habrá ya agotado sus vastas reservas de petróleo, aún conservará algunas reservas de gas, pero la importancia de Rusia ya no será vinculante. Actualmente Rusia tiene importancia geopolítica estratégica por su poder militar y sus reservas de petróleo y gas, que dan energía y calientan a Europa en invierno, pero en el 2050 seguramente habrá nuevas formas de energía alternativa y renovable que habrán reemplazado al petróleo y los combustibles fósiles. No queda de otra, ya que de todas maneras el petróleo se acabará en un estimado de 40 años. Número 7. Japón.
El país asiático logrará seguirse imponiendo entre los países más poderosos del mundo, pero no al mismo nivel que antes, cuando era la tercera potencia mundial. La reducción de su población, además de décadas de estancamiento, recesión y poco crecimiento económico, pasarán factura a la economía nipona, que seguirá siendo una nación sumamente desarrollada e industrializada, pero no tendrá la misma influencia que tiene ahora. De 125 millones de habitantes, Japón pasará a tener menos de 100 millones, una cifra terrible para una economía tan competitiva como la japonesa. En este punto histórico, habrá una relación preocupante de personas mayores a 65 años, es decir, en el mercado laboral habrá menos jóvenes y adultos capaces de trabajar para poder mantener a la población de edad avanzada en la sociedad. Esto creará mayor presión sobre los jóvenes, que serán una parte minoritaria de la sociedad y ya no serán una mayoría importante, como sí lo eran antes cuando Japón empezó a industrializarse. A pesar de ello, Japón mantendrá su economía dinámica y fuerte, ya que por lo menos se mantendrá dentro de los 10 países más poderosos, ya que naciones como Francia, Reino Unido e Italia habrán salido de esta lista. Número 6. Brasil. La actual más grande potencia de Latinoamérica dará el salto hacia el estrellato, será uno de los países más industrializados y emergentes de la mitad del siglo XXI, con un aumento de población considerable, de 200 millones de habitantes a 225 millones. Este crecimiento demográfico ayudará a dinamizar y empujar a la economía brasileña, tomando ventaja que la mayoría de la población brasileña es actualmente joven, con un promedio de edad de 27 años, pero no es tan joven comparado con otros países de Latinoamérica. Por su inmenso territorio, población y economía, Brasil se involucrará en asuntos de importancia mundial y tendrá aún más poder sobre los asuntos que conciernen a Sudamérica. Brasil hace algunos años estaba previsto que para el 2050 se estableciera como la cuarta potencia mundial, pero su crisis económica y política llevaron al país años de recesión y se estima que dura unos 2 años más en crisis. Por lo tanto, sus proyecciones se han reducido considerablemente. Solo en 2012 Brasil ya había superado a Reino Unido y era la sexta potencia mundial, pero su crisis lo relegó al 9º puesto actualmente. En 2050 Brasil volverá a tomar este lugar. Número 5. México. México en 2050 será el país más poderoso de Latinoamérica. Su economía estará entre las más dinámicas, industrializadas y prósperas del planeta. El crecimiento explosivo de su población hará que México sea un país en donde más de 160 millones de mexicanos sean el motor económico de la nación. México tendrá el crecimiento demográfico más grande de Latinoamérica, añadiendo más de 40 millones de habitantes a su población, sumado a la migración de países centroamericanos y caribeños que hará que su población total sea más de la prevista. México tendrá el poder de decidir en asuntos de importancia global y su voz será escuchada. México para ese entonces estará rivalizando con su vecino del norte en términos de competitividad y tamaño de economía. Si bien Estados Unidos tendrá una economía más grande, México ya no estará en condiciones desfavorables como las de ahora. En ese entonces ambos países serán ya desarrollados, por lo que habrá un comercio más ameno y más recíproco. La migración masiva de inmigrantes centroamericanos hará que México tenga que establecer puestos migratorios, fronteras y vallas para evitar olas de inmigrantes. En el 2015 México ya deportó más inmigrantes ilegales que Estados Unidos, lo que demuestra que en 2050, cuando México sea el principal destino de millones de personas provenientes de distintos lugares de Latinoamérica, tendrá que imponer controles de inmigración y visas. Número 4. Indonesia. La gran sorpresa de la lista, un país que nadie daba por sentado, es más, que ni siquiera figura dentro de los 15 países más poderosos del mundo actualmente, destronará a todos los anteriores y se hará con el cuarto lugar. Esta transformación tiene varios motivos, pero uno de los principales es el demográfico. Indonesia actualmente tiene 250 millones de habitantes, es un país sumamente poblado. Actualmente es el cuarto estado más poblado de la Tierra y en 2050 será el quinto. Pero esperen, Indonesia sumará más de 60 millones de personas a su población. Solamente será superada por Nigeria, que como ya vimos tendrá más de 400 millones de habitantes. Indonesia en 2050 será la principal potencia de Oceanía y el país con mayor número de musulmanes en el mundo. De hecho, contará con más de un 20% de todos los musulmanes del planeta. Por cierto, en el 2050, el Islam será la religión más grande del mundo, por lo que Indonesia será un país clave tanto económico como religioso. Pero la población no es todo, como el caso de Nigeria, que a pesar de haber duplicado su población está en el puesto 9. En cambio, Indonesia ha puesto reformas claves para modernizar al país, proveer de infraestructura, industrializarlo, mejorar la educación e inclusive reformar sus fuerzas armadas. Esto ayudará a que en 2050 los países más poderosos del mundo. Actualmente el país figura como uno de los países que se han industrializado recientemente. Número 3. Estados Unidos. La actual y única superpotencia del mundo ya no lo será más a mitad del siglo XXI.
Estados Unidos seguirá siendo un país indudablemente fuerte y poderoso en todos los sentidos, tanto económico, militar y político, pero difícilmente será un país en el cual su opinión será la única válida. Estados Unidos en 2050 tendrá una población de 400 millones de habitantes, un poco más que Nigeria, añadiendo más de 80 millones a su población, pero no por tasa de natalidad, sino por inmigración. En 2050 habrá más de 110 millones de hispanos en Estados Unidos, lo que representará más de un 25% de la población estadounidense. También habrá migraciones de Asia, especialmente China. Dada la importancia de los hispanos en aquel país, Estados Unidos será un país mucho más cercano a Latinoamérica. Al estar México ya al mismo nivel socioeconómico que Estados Unidos, habrá libre movilidad de bienes, servicios y personas. Seguramente para esa fecha, Estados Unidos ya habrá tenido su primer presidente hispano o latinoamericano, marcando un precedente para la nación norteamericana. La influencia y el poder de Estados Unidos se verán desafiados por China, que superará ampliamente a Estados Unidos en tamaño económico y seguramente poder militar, por lo que tendrá fuertes roces con China en el Pacífico junto a su aliado Japón. ¿Será Estados Unidos en 2050 un aliado importante para Latinoamérica? Considerando que casi un tercio de su población será hispana, dímelo en los comentarios. Número 2. India. India en 2050 será el país más poblado del mundo, quitándole el puesto a China, con casi 1.700 millones de personas, una cifra de locura, acumulando casi el 18% de la población planetaria. Uno de cada 5 humanos sobre la Tierra vivirá en la India para el 2050. Actualmente la India ya es uno de los países con mayor crecimiento económico en el mundo. De hecho, en 2014 le quitó el título a China de la economía con mayor crecimiento. La India, al igual que China, por su gran mano de obra, tendrá un crecimiento explosivo y continuo a lo largo del tiempo. El país será tan diverso que será una mezcla de culturas, religiones y etnias, convirtiéndose así en el país más multidiverso del mundo. En 2050, la India será el país con mayor cantidad de angloparlantes en el planeta, por encima de Estados Unidos. Actualmente ya tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, por lo que se supone que en 2050, dada la importancia de su peso económico y político, tendrá un ejército a nivel de los Estados Unidos o China. India logrará ponerse como el principal rival de China en la región, pero a la vez, entre estos dos países asiáticos, formarán el engranaje económico, militar y político más poderoso del mundo. Número 1. China. Actualmente el dragón es la segunda potencia mundial, pero únicamente en lo económico. En lo militar queda en tercer lugar, pero en el 2050 todo será diferente. China será la primera potencia mundial en lo económico, militar y político, así que ya saben, aprender chino. China dominará la economía mundial y tendrá el ejército más poderoso del mundo a la par con el de Estados Unidos. China será el único país de esta lista que, a pesar de que su población se reduzca, logrará subir de lugar. China perderá más de 100 millones de habitantes de aquí para el 2050. Las razones son varias. China tenía implementado el sistema del hijo único, por lo que las parejas solo podían tener un hijo, pero fue abolida recientemente cuando el gobierno se dio cuenta que la población estaba envejeciendo rápidamente, y esto podría frenar aún más el crecimiento de China. La edad promedia de los chinos es de 37 años, un país no tan joven, pero tampoco tan envejecido. China es conocida como la fábrica del mundo, razones por las que sus condiciones ambientales son sumamente deplorables. Respirar un día en Beijing es como fumar 25 cigarrillos, por hacer una comparación. Actualmente China está creciendo a ritmos del 6%, pero antes estaba creciendo al 11%, por lo que cada vez crece menos. China se está transformando de una economía de manufactura a una economía de servicios basada en la demanda interna. Qué increíble lo que el 2050 nos depara, ¿no? ¿Cómo será en el 2100? Ni me imagino. Muchos igual no llegaremos vivos para esa fecha. Es increíble ver cómo países como México, Brasil, Nigeria, India, Indonesia se lograrán imponer como los más fuertes de esta nueva realidad mundial. Estas fueron las 10 futuras potencias mundiales en el 2050. Si quieres ver más contenido similar, no olvides de suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Un gran abrazo. ¿Hace cuánto apareció el primer hombre sobre la faz de la Tierra? La ciencia no tiene una respuesta precisa, pero aproximadamente se sabe que nuestros ancestros más cercanos, los Homo habilis, poblaron la Tierra hace más de 2 millones de años. El Homo habilis fue uno de nuestros ascendientes más cercanos, pero también al mismo tiempo uno de nuestros más lejanos en lo que respecta a nuestra escala de tiempo. El Homo sapiens, de la cual nosotros somos descendientes directos, pobló la Tierra hace aproximadamente 50.000 años. La expansión del Homo sapiens partiendo de África hacia Asia, Europa y Oceanía
Después, pasando por el estrecho de Bering y llegando a América, marcó el punto en que la futura humanidad habría puesto sus pies en los 7 continentes. Se sabe que en el año 10.000 a.C., la población mundial era de 3 millones de personas, un poco más que la ciudad de Medellín, para citar un ejemplo. El aumento de la población de la Tierra aumentó vertiginosamente después de varias etapas de la revolución industrial, con un descenso vertiginoso en la tasa de muertos por enfermedades que en ese tiempo la ciencia empezó a curar. Las condiciones de salubridad aumentaron, los métodos de producción de comida, alimentos y productos se automatizó. El mundo conocería la mayor explosión demográfica de su historia. Hoy somos más de 7.600 millones de seres humanos sobre el planeta, cada uno de nosotros ejerciendo una presión enorme sobre los recursos acuíferos, agropecuarios, naturales y fósiles del planeta. Nuestros gobiernos tratan de lidiar con la situación tratando que todo el mundo posea agua, alimentos, salud, educación y demás para el alcance de todos, pero lastimosamente, estadísticamente, esto es imposible. Los habitantes de Estados Unidos consumen 6 veces más que los de la India, los europeos 5 veces más, los australianos 7 veces más, los latinoamericanos consumimos 3 veces más que los africanos, y dentro de la misma región, Chile consume 4 veces más que Bolivia. Disparidades similares se encuentran en cada región del planeta y país del globo, a donde quiera que uno vaya. Hoy veremos el escalofriante escenario que nos espera por delante. Les hago un spoiler, no es nada alentador. Hay razones para tener fe, pero eso lo reservaré para el final del video. Hoy veremos cómo será nuestro mundo en 100 años, que está sobrepoblado y lo seguirá estando. En el enlace de la descripción podrán encontrar todos los recursos de las Naciones Unidas utilizados para la creación de este video. Les hablo Alejandro, sin más que decir, comencemos. Estamos en el año 2100, es un apocalipsis climático y demográfico. La Tierra alcanzó los 11.000 millones de habitantes y tiene una temperatura de 2 grados más que en el año 2010, un nuevo récord que no es una noticia que se reciba con alegría en las principales capitales del mundo. El continente africano ha triplicado su población con respecto al año 2010. La población de la Unión Europea ha incrementado de 450 millones a 600 millones, producto de la inmigración masiva de los países africanos, sobre todo del África subsahariana, que ha visto su población triplicarse, pero no sus condiciones de vida. España, Portugal, Grecia y Turquía enfrentan una sequía jamás experimentada. Por primera vez, ciudades como Madrid, Lisboa, Roma, Ankara y Atenas se quedan sin agua por varios días, mientras se espera el suministro de agua de los países más nórdicos de Europa. En la península arábiga, las hermosas ciudades de Dubái, Abu Dhabi, Doha, Riyadh y demás ciudades de las monarquías del Golfo están ahora abandonadas. La península arábiga, que comprende a los países de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Yemen, Bahrein, Omán, Kuwait e Irak, posee una población de 77 millones en el año 2010. En el año 2020 ya habían problemas para abastecer a una región que se enriqueció rápidamente por la explotación petrolera, pero que es una de las regiones con crecimiento demográfico más rápida en el planeta. En el año 2066, cuando el petróleo se agotó, la región perdió su poder adquisitivo. Por más diversificación de la economía, las monarquías del Golfo no pudieron garantizar el acceso al agua y alimentos de un territorio árido a una población que llegó a los 110 millones en el año 2050, provocada por la migración de pakistaníes, indios y otros estados africanos. Nadie le encontraba realmente la lógica a vivir en un desierto que no tenía nada de productivo a más que la arena. Los Estados Unidos trataron de colaborar con sus socios del Golfo para proveerles la tecnología para poder potabilizar el agua del mar. Aún así, el estrecho de Hormuz se ha secado, provocando la partida de los millones de inmigrantes que residen en las monarquías del Golfo. Esto es ahora un territorio abandonado. Al otro lado del mundo, Japón ha perdido más de 36 millones de habitantes, pasando de 127 a 92 millones, al igual que Corea del Sur, que ha pasado de 65 millones a tan solo 40. Tal vez pocos de los países que no han visto su población crecer por la inmigración, dada su situación geográfica aislada. El país que fue el más poblado del mundo en el 2010, China, con más de 1.300 millones de habitantes y que alcanzó su pico en 2020 con 1.450 millones, ahora ve su población reducirse por debajo de los 1.000 millones. Su población envejece rápidamente, pero aún China representa un 9% de la población mundial.
No obstante, su vecino, la India, no ha recorrido el mismo sendero. La población de la India ahora sobrepasa los más de 2.000 millones de personas. El gobierno indio no puede garantizar las condiciones de energía, salubridad y alimento para sus más de 2.000 millones de habitantes. A través de toda Asia y África, millones de refugiados climáticos inundan Europa y Rusia, creando una ola de presión jamás nunca vista en el planeta. Guerras civiles se desatan. Un barril de agua ahora cuesta más que un barril de petróleo, puesto que el petróleo ya no existe, se agotó hace más de 50 años. En América Latina la situación no es nada mejor. Mientras que África ha triplicado su población, Latinoamérica ha multiplicado su población en un 45%. Brasil ha alcanzado los 300 millones de habitantes, México los 210 millones, Colombia los 95 millones, Ecuador los 30 millones y Argentina está lidiando con los 75 millones. América Latina tiene una población de 620 millones de habitantes en el año 2015. En el año 2100, esta población ahora rebasa los 1.000 millones de personas. La región entera ejerce una presión sobre los recursos, sobre todo los países tropicales, devastados por el cambio climático, sobre todo Centroamérica, que ha provocado una ola de millones de refugiados a los Estados Unidos. Perú, Chile, Venezuela y demás países de Centroamérica sufren para abastecer a su población en un inminente aumento. La Ciudad de México, Santiago, Lima y Buenos Aires ya se han quedado sin agua en varios periodos. Los países periféricos se ven en la obligación de comprar agua a los países andinos y amazónicos para abastecer con los billones de galones de agua que su población necesita. Brasil y Colombia, los dos países con más agua de la región, se ven reacios a compartir sus reservas acuíferas en virtud de primero privilegiar a sus ciudadanos que el resto de los socios latinoamericanos. Numerosos países a través del mundo, sobre todo en África, América Latina, Asia y Oceanía, han entrado en conflicto por la escasez de agua y alimentos. No hay suficiente para todos. La guerra por el agua se ha vuelto una realidad. Países pobres luchando contra ellos mismos por la escasez de líquido vital. En África, Kenia y Etiopía libran una larga y dura guerra por las reservas acuíferas del África Central. En América Latina, Brasil y Perú llevan una confrontación militar por el control acuífero del Amazonas, provocando la militarización de la selva. La misma situación se encuentra y se produce entre Colombia y Venezuela. La inestable situación del agua en América Latina ha provocado que Colombia y Brasil refuercen sus fronteras, cierren el mercado acuífero y se rehúsen a compartir sus reservas de agua dulce. Entre tanto, los Estados Unidos ha aumentado su población en un 23%. Ahora posee una población de más de 500 millones de habitantes. Sí, 500 millones. Pero ¿cómo es eso posible si Estados Unidos tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo? ¿Cómo se explican esos 180 millones más? La respuesta es que esos más de 180 millones no vienen del incremento natural de la población estadounidense, sino de la migración en masa de latinoamericanos hacia los Estados Unidos, que ha invertido la torta demográfica en el país del norte. Ahora en los Estados Unidos el español es el idioma más hablado junto con el inglés. Los hispanos representan una mayoría étnica en contraste con los blancos y negros del país norteamericano. La inmensa presión climática ha obligado a los Estados Unidos a reforzar la frontera, construir un muro impenetrable y constantemente cometer crímenes en la frontera, tratando de repulsar el éxodo masivo de latinoamericanos. No obstante, el éxodo no para. Es una situación desesperante, pero no tan crónica como las decenas de millones de asiáticos y africanos que tratan de llegar a Europa y a Rusia. En África, la Unión Africana, que contemplaba más de 54 naciones en 2010 con más de 1.000 millones de habitantes, ahora contempla 60 naciones con un total de 3.000 millones de habitantes. África aún está lejos de quitarle la corona al continente más poblado del mundo, Asia, con más de 6.000 millones de seres humanos. La nación más poblada de África es ahora Nigeria, con más habitantes que Estados Unidos. Así es, una de las naciones más pobres de África en el año 2010, concentra ahora más de medio millar de millón de personas en África. Aún así, Nigeria apenas regrupa un 16% de la población africana, estimada en 3.000 millones. Egipto, uno de los países más áridos del mundo y más próximo a Europa y Asia, concentra más de 220 millones de habitantes.
siendo el país con más estrés de agua en África, que también ha entrado en guerra con Sudán e Israel por la misma razón: agua. Cientos de países a través de todo el mundo, pero sobre todo en América Latina, África y Asia, experimentan una falta de recursos agropecuarios, acuíferos y alimenticios para poder soportar a la población de todas estas naciones. Los glaciares de los Andes se han secado casi totalmente, provocando una sequía y privando de agua a los países andinos, incluyendo Ecuador, Perú y Chile. En Asia, los glaciares del Himalaya no son la excepción, se han reducido en un 90%, provocando que el río Ganges, los ríos que alimentan a la India, principal país que depende de los Himalayas, sufra una de las condiciones de salubridad espantosas por falta de agua. Esto no solo ha provocado la aparición de enfermedades mortales a través de todo el mundo, pero la aparición deslocalizada de conflictos y escaramuzas en todas partes de América Latina, África, Asia y Oceanía. En el año 2010, América Latina, África y Asia juntas tenían una población de 6.000 millones de personas. En el año 2100, estas tres regiones tienen ahora una población de 10.000 millones de personas, es decir, un 90% de la población mundial, mientras que Norteamérica, excluyendo México, y Europa junto a Rusia poseen el otro 10%. América Latina con 1.000 millones, África con 3.000 millones y Asia con 6.000 millones. Estas tres regiones abrumadas con la sobrepoblación de sus países y con la falta de posibilidad de abastecerse y sobrevivir, junto con la inseguridad, violencia, guerras, falta de educación y salud, inundan a los países del norte en busca de un mejor futuro y seguridad alimentaria. En el año 2100, la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Canadá y Rusia siguen figurando entre los países más ricos de